Acá en el estudio, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, comenta estos antecedentes. ¿Cómo está, Fernando? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Hola, Iván, muy buenas tardes. Hay una cuestión que me llamó la atención en el informe, y es que, si leo bien, aparte del término de la rentabilidad de la que ya vamos a hablar, hay un 31%, o sea, un tercio de los cotizantes de AFP que están fuera de la edad correspondiente al multifondo en el que están, en el que están cotizando. Sí, eso es correcto. ¿Cómo es eso? A ver, uno cuando elige la AFP o elige el multifondo, legalmente por edad, la superintendencia sugiere un patrón por defecto. Es decir, cuando uno es más joven, debiera estar en un fondo con más riesgo, y a medida que va aumentando el periodo de tiempo, se va cambiando a fondos menos riesgosos. Pero esa es una sugerencia. Esa es una sugerencia, no es obligatorio. Por lo tanto, una persona joven puede decidir estar en un fondo con menos o más riesgo, dependiendo de lo que esa persona quiera. Entonces, ¿cómo uno debiera elegir el fondo? Uno debiera elegirlo de acuerdo a la edad, pero también de acuerdo al nivel de riesgo que uno quiere correr. Si yo soy muy averso al riesgo, puedo elegir estar en un fondo poco riesgoso. Que es el E en este caso. Que es el E en este caso. Lo que preocupa de la cifra, efectivamente hay un tercio que tendría algún nivel de desalineación, pero la verdad es que el gran problema está en el fondo E. Hoy día hay un 78% de personas, principalmente gente joven, que está en el fondo E. Y la verdad es que por muy averso al riesgo que yo quiera estar, si permanezco toda mi vida en el fondo menos riesgoso, eso se va a traducir en rentabilidad más bien estable, pero poca rentabilidad, y eso en el futuro es pensión más baja. Va a juntar menos plata en el fondo. Efectivamente. Ese es el problema. Ahora, un tercio de los que están en el fondo E, que es el más conservador, tiene menos de 35 años. ¿Dónde deberían estar por una sugerencia lógica? O sea, ellos deberían estar en el fondo A o en el B. En términos de elección. Ahora, igual puede haber una persona joven que por alguna razón en particular no quiera asumir riesgo, y eso también está muy bien, y por lo tanto, lo que es importante es que las personas sepan que están tomando la decisión que quieren tomar. ¿Y qué piensa la Asociación de AFP? ¿La gente sabe? No, yo creo, a ver, aquí pasan varias cosas. ¿O hay desinformación? Hay desinformación. En esta conducta. Toda la evidencia que existe desde la Comisión Bravo y en los estudios es que hay poca información de las personas, y además hay mucha gente que escucha a amigos, a personas que lideran movimientos o que tienen empresas que se dedican a asesorar, que hacen recomendaciones. Y la verdad es que aquí, ojalá uno tuviera una bola de cristal para predecir el futuro, pero aquí no hay oráculo, y la información muestra que aquellos que creyeron predecir el futuro, en este caso particular, se equivocaron, y los que siguieron esas recomendaciones dejaron de ganar bastante recursos. Ahora, solo en el último año, podemos mirar de nuevo la gráfica que estábamos mostrando, solo en este último año, esas son las rentabilidades por fondo. Entonces, los que estaban en el fondo E y que tienen menos de 35 años ganaron apenas un 1%. Efectivamente. Cuando se hubieran estado en el que les corresponde, que es el A, por ejemplo, hubieran ganado 15 veces. Exactamente. O sea, esto puesto en términos de promedio, un afiliado promedio que tiene 20 millones de pesos en su cuenta, que es como el promedio, habría visto incrementado su ahorro en más de 3 millones de pesos si hubiera estado en el fondo A. Si hubiera estado en el fondo E, dicho incremento habría sido en torno a los 250, 300 mil pesos. O sea, la diferencia efectivamente es bastante grande. Ahora, esto, así como hoy día estamos dando una buena noticia, el mercado varía, y por lo tanto esto tiene oscilaciones. No significa que esto vaya a ser siempre igual. Claro. ¿Cuánto fue lo que dejó de ganar? ¿Un afiliado que se cambió del A al E, por ejemplo? Del A al E dejó, a principio de este año, en el fondo del año pasado, dejó de ganar alrededor de 2.800.000 pesos. Si es que hubiera hecho ese cambio. Si es que se hubiera quedado en el A. Un afiliado promedio que tiene más o menos 20 millones de pesos en su cuenta. Efectivamente. Es harta plata. Es mucha plata. Es un 15% de pensión. Esa es la diferencia. Es mucha plata. Por eso que preocupa mucho que las personas se informen en esto, y que si van a hacer caso a ciertos llamados, entiendan por qué lo están haciendo y puedan tomar decisiones distintas. Ahora, hay algunos datos que a veces son confusos y son difíciles de entender, pero por ejemplo, yo miro acá un cuadro que dio la Asociación de AFP ayer como información. El fondo A, el año 2008, cayó un 40%. Sí, efectivamente. O sea, los que estaban en el fondo A perdieron mucho. Perdieron un montón de plata. Perdieron el 40%. Entonces, hay gente que dice, no, yo no quiero correr ese riesgo. Lógico. De ninguna manera. Ahora, si yo tengo 18, 20, si estoy empezando mi vida laboral, se supone que tengo mucho tiempo para recuperarme, si es que me pasa eso, porque esto no pasa todos los años, digamos. Efectivamente. O sea, cuando uno piensa en pensiones, uno tiene que pensar en el largo plazo. Y creer que yo le voy a ganar al mercado cambiándome de un fondo todos los días, eso no va a pasar. Eso no es así. Efectivamente, el 2008 hubo una caída grande en el fondo A por la crisis financiera internacional, pero si tú miras el 2009, se recuperó toda la pérdida del 2008 e incluso creció un poco más.
Claro, O sea, al año siguiente ganó un 43,5%. Alcanza a recuperarlo todo. Claro. Entonces, claro, si yo me cambié al fondo A del 2008 y me cambié del A al 2008 al final, perdí mucha plata. Ahora, hay que preocuparse cuando uno está cerca de la jubilación. ¿Y qué significa eso? ¿5 años antes? ¿10 años antes? A ver, efectivamente, uno tiene que disminuir sus niveles de riesgo a medida que se acerca la edad de jubilación. Y eso en promedio hoy día legalmente es 10 años antes. Uno debería estar mirando esto entre los 10 y 5 años. Ahora va a depender, de nuevo, cuánto riesgo yo quiera asumir. Ahora, para las personas que se acercan a la edad de jubilación, ¿hay una obligación legal? Es decir, sí, ¿se cambian automáticamente? Se cambian automáticamente, ¿A cuál fondo? ¿Al E directamente? No. El fondo A y el fondo E son fondos voluntarios. Ya. Y el patrón es BCD. Perfecto. Lo que no te permite la ley es que si tú tienes 60 años y te quedan 5 años en el caso de los hombres, ¿Ya? o 55 y te quedan 5 en el caso de las mujeres, estar en el fondo más riesgoso. Ni en el B. Te van a llevar, claro, la sugerencia completa es que vayas a uno. Ahora, igual esto tiene rezago y tiene demora en esto que esto suceda, pero la recomendación acá a las personas básicamente es que se preocupen del tema de pensiones, aun cuando quede mucho tiempo o poco, y que vean cuánto nivel de riesgo cada uno quiere asumir, porque es válido que uno diga, yo en mi última etapa no quiero tener más riesgo y por lo tanto me voy a ir Obvio. a los fondos menos riesgosos, y eso es totalmente válido y entendible. Ahora, para que quede súper claro, menos de 35 años, lo más recomendable es estar en el A o en el fondo B. que tenga algún... Sí, efectivamente. ¿Entre 35 y 50? En el BC. Perfecto. Porque todavía hay capacidad de recuperarse si hay algún shock. Y después en el DIE. Ya, ese sería lo lógico. Esa es la lógica, ese es el patrón lógico que uno debiera seguir. Ahora, vamos a la controversia. Tú lo mencionabas en algún momento, estamos con Fernando Larraín, de la gerente general de la Asociación de AFPs. El año pasado, incluso más, el 2016 en rigor, el movimiento No Más AFP llamó a romper el sistema de AFP, a quebrarlo de alguna manera, a desestabilizarlo, promoviendo el traspaso al fondo E. Primero, ¿hubo efectivamente ese traspaso? ¿Se siguió haciendo durante el año 2017? ¿Hubo realmente traspaso al fondo E? Y segundo, ¿cómo les fue a esa gente? A ver, es difícil aislar el efecto perfecto, pero cuando uno mira los traspasos que hubieron el segundo semestre del año 2016, hubieron muchos traspasos, y cuando digo mucho, más de 200.000 personas que se traspasaron del fondo ALE. Ahora, se pueden haber traspasado por otras razones, pero ese fue más o menos pero probablemente el efecto del llamado que tuvo la coordinadora No Más AFP tuvo algún efecto. Claro, y se podría comparar con el año anterior. Y se podría comparar con el año anterior, que no hubo esos traspasos. O sea, hay 200.000, más o menos 200.000 personas. Y más personas también. Ahora podría inferir que hicieron caso. Hicieron caso. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, ese fue un llamado a colapsar el sistema. El sistema no iba a colapsar. Y tampoco iba a colapsar nunca si todos se fueran al fondo E. Si todos se fueran al fondo E, no colapsa el sistema. No colapsa el sistema. ¿Por qué no? Porque se van los fondos de los fondos más riesgosos a los fondos menos riesgosos. No hay un colapso del sistema. Hay un problema que puede haber en el mercado financiero por liquidez en la bolsa, etcétera. Pero no va a haber, no va a afectar a las AFP propiamente tal. No, absolutamente no. Entonces, si el llamado de la ciudadanía, que me parece súper válido, es a construir mejores pensiones, preocupémonos de eso. La gente que hizo caso, que se pasó y se quedó en ese fondo, dejó de ganar 3 millones de pesos en su fondo. Y eso hoy día nadie se hace cargo. Y ese es el problema, cuando uno hace oído de algún llamado y después si yo hubiera hecho caso, ¿a quién le reclamo? Claro, ¿Quién se hace cargo? En este caso no se achicaron los fondos, lo que pasó es que dejaron de ganar. Dejaron de ganar, porque todos los fondos fueron rentables positivamente. Ahora, el otro problema, ¿cómo dialogan estas rentabilidades de los fondos de cada uno de los cotizantes con las ganancias de las AFP, que es la gran crítica que se hace desde la gente? De nuevo, para ponerlo en el promedio, una persona que tenía 20 millones de pesos, y supongamos que estaba en el fondo A, para hacerlo simple, esa persona ganó 3.500.000 pesos. En el año. En el año. Un cotizante promedio tiene una renta imponible de 740.000 pesos. ¿Ya? Ya, perfecto. Esa persona paga en comisiones promedio a las AFP, porque cobran distinto, 1,28. Supongamos que no tuvo ninguna laguna en el año, esa persona pagó en promedio 140.000 pesos. ¿En el año? En el año. O sea, pagó 140.000 pesos en el año a las AFP para que administren sus fondos. ¿Y ganó? Y ganó 3,5 millones. ¿Ya? O sea, multiplicó por bastante el pago. Ahora, las AFP efectivamente el año 2017 van a tener ingresos positivos, van a tener utilidades. Efectivamente. Que están dadas por esas comisiones. Que están dadas por esas comisiones en parte, y además hay una cosa que se llama el encaje, que las AFP tienen que poner un 1% del fondo de pensiones de plata de los accionistas. Como el fondo creció, las AFP van a tener que poner más encaje. Claro. Y con ese encaje la utilidad también va a subir. Y le tienen que invertir en multifondos igual. Tienen que invertirlo exactamente en igual. ¿En la misma proporción en la que sus cotizantes? Sí, igual, en la misma proporción que sus cotizantes. Por lo tanto, hay una parte de ese encaje que le pertenece a la AFP que ganó un 15%.
Sí, efectivamente. Pero O no sea, puede retirar el encaje de la AFP. No lo puede retirar, pero vamos a tener, vamos a tener utilidades importantes de las AFP de nuevo. Va a tener utilidades por las comisiones y va a tener un porcentaje de utilidad que lo va a explicar el encaje por lo menos en la mitad. Las utilidades se van a mantener más o menos como todos los años, pero van a haber un incremento por el tema del encaje. El problema es que la utilidad del encaje es falsa porque las AFP no pueden es contable, no pueden sacar esos recursos. ¿Ah? Ahora, efectivamente, acá, cuando hay buenas noticias para los trabajadores, también hay buenas noticias para los administradores en cuanto el encaje sube. El problema es el problema del contrario. El problema es el contrario. Cuando hay malas noticias para los trabajadores, no pasa nada. Sigue habiendo buenas noticias para... Y ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo grande desde las administradoras de fondos de pensión, y nosotros estamos trabajando en una propuesta que vaya en la línea de poder compartir mucho más los riesgos con los afiliados. Es parte de lo que de lo que probablemente se discuta en la próxima reforma de las pensiones. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes.